El feminismo es un movimiento político, social, cultural, que lo que busca es reconocer que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Yo creo que el movimiento nace así, como un movimiento, pero lo que creo que es importante es la invitación a reflexionar cuáles son esas diferencias en los derechos y las responsabilidades de hombres y mujeres, para buscar siempre que haya una equidad en el trato, en las políticas públicas, en el acceso a información, en el acceso a la riqueza, en la posibilidad de trabajo, entre hombres y mujeres. Los prejuicios más significativos que yo creo existen contra el feminismo o sobre el feminismo son temas relacionados, por ejemplo, con que el feminismo le hace daño a la familia, o que el feminismo lo que busca es que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, pero que no asuman las mismas responsabilidades. Estos prejuicios creo que son irresponsables, porque primero no le apuntan al problema de fondo, y lo que hacen es como ponerle nubes al problema para dejar de identificar qué es lo que está ocurriendo. Otros prejuicios que creo que también hacen daño, que son más prejuicios sobre las personas que son feministas o que son activistas en el feminismo, es que las personas activistas son marimachos, o que lo que pasa es que son lesbianas, o lo que pasa es que tienen problemas en sus familias, en sus relaciones de pareja, y que hablar del feminismo es una forma de tratar de enfrentar o de solucionar esos problemas. Yo creo que el feminismo ha tenido unos logros importantísimos en la historia del feminismo, y a uno no se le puede olvidar que desde 1600 hay autores, hombres y mujeres, hablando de la importancia de la equidad de género. Ha habido cosas tan importantes como el voto. A nosotros se nos olvida que las mujeres no votábamos. Acceso a la educación, derechos sexuales y reproductivos, acceso al trabajo, que no existían antes. Y yo creo que hay muchos esfuerzos que apuntan a avanzar en la dirección correcta. Sin embargo, hay aún una cantidad de situaciones asociadas al chiste, al comentario, a estereotipos que hacen daño a la mujer y hacen daño al movimiento. Yo me la paso diciéndole a los estudiantes que uno puede ser muy bueno para nadar y muy malo para correr, y eso no quiere decir que sea malo o bueno, sino que es bueno para unas cosas y malo para otras cosas. Lo mismo nos pasa entre hombres y mujeres. Hay hombres que son muy buenos manejando y hay otros que son muy malos manejando un carro. Las mujeres no todas somos malas manejando carros, pero el estereotipo sí hace muchísimo daño. Estereotipos como, no, es que yo no puedo hacer cosas al mismo tiempo, entonces es mejor que usted se ocupe de una cantidad de trabajos que yo, hombre, no me quiero ocupar, porque como usted es buena, usted es multitask, usted puede hacer todos estos trabajos. Yo creo que esos prejuicios generan problemas serios, pero además generan un lenguaje que le hace daño o que mina esos logros y esos avances que hemos tenido en el movimiento feminista en términos generales. Inicialmente, cuando yo estaba revisando las preguntas, pensé, no, yo no me he sentido nunca violentada. A medida que fui mirando las preguntas, empecé a darme cuenta que lo que pasa es que, como uno normaliza tanto esa situación, no la reconoce. La violencia no solamente es física, las violencias pueden ser emocionales, y a veces además hay agresiones que pueden ser violencia. Y uno digamos, no las individualiza o no las identifica, sino hasta que le dicen que eso es una forma de violencia. Yo me he movido generalmente, y sobre todo en mi vida profesional, en un mundo muy masculino, ahora mucho menos que antes. Y en ese mundo muy masculino, la verdad, yo nunca sentí que mis colegas o mis compañeros de trabajo me violentaran por mi condición de mujer.
Pero cuando veo cómo era mi relación con los externos, no con mis colegas de trabajo, los externos hacían chistes, le decían cosas a mis compañeros de trabajo que posiblemente yo pasé de largo, y a raíz de estas reflexiones dije, no, eso sí era una forma de agredir, y eso sí era una forma de enemistarnos o dañar la relación que yo tenía con mis colegas. La relación era supremamente buena, lo cual hizo que nos burláramos del machismo del otro, y no que tuviéramos un problema entre nosotros. Sin embargo, yo no lo vi como una violencia, sino como una táctica de negociación, o como una forma de aproximarse, o como simplemente un tema de machismo, y no como un tema de violencia, pero había algo violento y algo agresivo en el medio, donde seguramente si yo hubiera tenido una formación más en el movimiento feminista en ese momento, hubiera podido reaccionar de una forma distinta. Hace unos días me encontré un artículo muy interesante que se llama Nasty Women and the Rule of Law, en donde el artículo empieza con una serie de citas, y empieza con esa forma en la que en ese momento el candidato Trump se dirigió a Hillary Clinton diciéndole Nasty Woman. Yo creo que ese tipo de aseveraciones hacen un daño espantoso, y le hacen muchísimo daño al movimiento, pero además son muestras de esa, digamos, de esa cultura machista que en esa campaña electoral de los Estados Unidos para escoger al candidato demócrata hubo una serie de afirmaciones de terceros que también creo que fueron muy serias para ver cómo un país en donde creemos que la igualdad de género ha avanzado muchísimo, tiene problemas muy serios, sobre todo con una persona que estaba en una condición social donde la gente diría no va a tener problemas. No solamente el Nasty Woman de Trump. Cuando hablan de ella como candidato, dicen que hay algo de ella que es castrador, que es asustador, y creo que ese tipo de afirmaciones son gravísimas. Pero la forma de desestimarla a ella como candidata era decir que sabía tanto y controlaba tanto que podía ser una mujer castradora. Creo que esas cosas son muy serias. En los cargos directivos, a uno no se le puede olvidar que nosotros tenemos la ley de cuotas. Y la ley de cuotas es importante, y por eso cuando me hablan me preguntan sobre los cargos en que yo me he desempeñado, quiero separar el sector público del sector privado. En el sector privado estuve trabajando siempre en un mundo muy masculino, sobre todo por la época en la que trabajé en firmas de abogados, era un mundo muy masculino, y después en el sector minero, que es absolutamente masculino. Generalmente yo era la única mujer en la mayoría de las reuniones a las que iba, sobre todo en el sector minero. Creo que en ese momento el país y el mundo estaba aprendiendo, pero veíamos cosas como, yo trabajé en una firma de abogados en Nueva York, una de las socias de la firma de abogados, que no eran muchas en esa época, era soltera, en el grupo en el que yo trabajaba, y otra era casada, y siempre había comentarios, entendiendo la diferencia, pero comentarios que mostraban es que para trabajar tanto hay que renunciar a tener una vida de otra manera, cosa pues que creo que es muy complicada y es muy difícil. En el sector público, yo creo que la ley de cuotas es importante porque permite una serie de cosas, pero la ley de cuotas es una ley para la elección de cuántas mujeres tenemos en los consejos municipales del país, cuántas mujeres tenemos en las asambleas. Entonces puede que las tengamos incluidas en las listas, pero después no las elegimos. Y lo que nos está mostrando eso es que tenemos un problema todavía de comunicación con los electores. En el imaginario todavía tenemos muchas dificultades sobre qué es lo que pasa con las mujeres. Si yo miro mi trabajo en cargos directivos, yo sí recuerdo muchas veces que decían que yo era una vieja loca, o que yo era una vieja furiosa. Posiblemente con estas ideas que podían ser un poco innovadoras para lo que estábamos haciendo, no hubieran dicho que un tipo era un tipo loco.
si no es más fácil decir una vieja loca. Y ahí me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de vieja. Es horrible. Es horrible porque uno nunca dice el viejo, pero sí dice la vieja. Pero entonces se vuelve muy difícil porque uno no dice el niño, pero acaba diciendo la niña para no decir la vieja. En la forma como nosotros usamos el lenguaje, hay una cultura machista que tenemos que revisar y tratar de proponer nuevas formas de conversar. Lo que pasa es que con los estereotipos hacemos generalizaciones que hacen que no entendamos las diferencias. Hay mujeres feministas maquilladísimas y usando vestido, y hay mujeres feministas en tenis y jeans, y pelo corto y uñas cortas. Y una cosa no quiere decir que haya más o menos feminismo en una u otra persona, y no quiere decir que haya una orientación distinta. Puede ser incluso una orientación muy similar. Y esos estereotipos generan otra serie de problemas, y es que afectan desde las políticas públicas hasta la forma como miramos el problema. Nosotros, por la historia, nosotros, digo Colombia, pero también otros países del mundo, tienen una regulación y unas leyes en donde hay una serie de información que señala diferencias sustanciales de derechos y de obligaciones entre hombres y mujeres. La mujer casada dice el Código Civil y nunca habla del hombre casado, por decir algo. Y eso pues marca una diferencia, y nosotros lo que tenemos que hacer es entender con juicio que así como mirábamos la legislación cuando se permitía el esclavismo, tenemos que mirar la legislación de una forma distinta, pensando que los derechos son los mismos. Y si tenemos que hacer cambios en las políticas públicas y en la forma de presentar la información, debemos hacerlo. Eso obviamente genera unos costos de tiempo y posiblemente de recursos, pero es la única forma de realmente hacer trabajo de implementación de la igualdad de género. Los canales para denunciar violencia pueden ser muchísimos, pero son muy peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Porque puede haber revictimizaciones, y eso hace que las mujeres se frenen. Pero también muchas veces las mujeres consideran que la gente puede cambiar. Entonces, me agredieron hoy, pero es posible que pasado mañana no me agredan. Pero uno no puede pasar por alto ninguna agresión. O sea, en el momento en que nosotros perdonamos la primera agresión sin hacer un alto en el camino, estamos generando una complacencia que nos va a acompañar el resto de la vida. Canales, por ejemplo, atendidos por mujeres que tengan experiencia en el tema. Y que tengan experiencia no solamente porque hayan sido víctimas, sino experiencias porque hayan estudiado. Pero yo creo que la mezcla de las experiencias puede ayudar muchísimo. Y puede ayudar además a que la gente diga, estoy denunciando hoy y mañana me voy a arrepentir, posiblemente. Pero eso no está mal, denuncie. Está bien que se arrepienta mañana, pero piense que si no denuncia hoy va a ser complaciente toda la vida con la situación. Si la mirada que hacemos sobre las personas no es justa, reconociendo los mismos derechos y obligaciones para todos, tenemos un problema de una sociedad injusta. Yo creo que nosotros tenemos muchos problemas de inequidad, y uno de los problemas de inequidad que tenemos es con la mujer. Entonces yo creo que el feminismo tiene que trabajar en mostrar las inequidades de género para que las políticas públicas no solamente busquen superar las inequidades en términos generales que tenemos de acceso a la educación, acceso a la salud, sino también qué pasa con la mujer en cada uno de esos ámbitos. Pensemos cuáles son los problemas que tenemos de acceso a la educación de la mujer, del problema de acceso a la educación de la mujer campesina, de acceso a la salud, de acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todas las condiciones del país.